García, hola. Compartan, chicas, compartan. Ahí está. Dije, ay, ojalá y no nos pase lo mismo. A ver, No, no la veo, ay, doctora. no me digas. No la ¿No me veo. ves? Ok, No. vuelvo a entrar. Las personas que Pati no García, agarraron buenas noches. el taller con la doctora, ¿cómo está el taller, Rosa? Hermoso. El taller ese yo, no sé, cada día es diferente tema y cada día me pongo a llorar porque me recuerdo muchas cosas de mi infancia. Hay muchas cosas muy bonitas. Hola, ahora sí. Más que nada la doctora. Wow, ¿cómo estás, hermosa? Bien, ¿y usted cómo está? ¿Ahora de rojo, Ahora doctora? de rojo. Es que nos hicieron el favor de hacer la publicidad con rojo y bueno, de rojo. Ok. ¿Cómo ¿Cómo le ha estás? ido? ¿Bien? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, terminando de trabajar aquí en la casa, pero bien. Saludos, doctora. Saludos, Rocío, ¿cómo estás? Rosa, Rosa. ¿verdad? Rosa, Rosa. Ajá. ¿Qué tal? Pues, oye, qué bueno que cambiamos el día y que todos los que estaban en el viernes, pues nos están siguiendo hoy el jueves y así va a quedar fijo. Sí, sí, sí. Así es. Excelente. Pues Pues bien, bueno, doctora, he recibido muchas recomendaciones de los seguidores que quieren, ya hemos hablado de este tema creo que como 2 veces ya, acerca del duelo, acerca de cuando se nos adelanta un ser querido y tenemos ese dolor. Apenas acaba de pasar con nuestra seguidora, Judy Parker, que por varios días no nos acompañaba por lo mismo que había perdido a su papi. ¿Qué le podemos decir a una persona que está con ese duelo en estos a momentos, flor doctora? de piel. Bien, mira, no es cualquier pérdida, ¿no? De entrada tenemos que entender que es el duelo es enfrentarnos al dolor, ¿ok? El proceso de duelo es inevitable ante la pérdida de un ser querido. ¿Cómo llevarlo? ¿Cómo podemos acompañar a alguien? Hay diferentes etapas en el duelo, ¿no? A veces la primera es como un estado de shock, es un estado de negación, donde yo niego el dolor, es tan grande la pérdida que incluso es como si fuera un mecanismo de defensa, de bloquearlo para que no me duela tanto y poder pasar el evento, ¿ok? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque depende mucho cómo fue la pérdida. Si es un papá que tenía una enfermedad crónica, que ya estábamos esperando el momento, que de alguna manera ya teníamos este aviso de que en algún momento podía pasar, lo tomamos diferente a una pérdida de alguien que de repente hablaste con él por teléfono y te avisan que tuvo un accidente y murió. Entonces, ahí hay una gran diferencia en cómo se da esta pérdida. Si estamos hablando de una pérdida anunciada, de una muerte anunciada, bueno, pues yo ya estoy medio preparándome y medio porque en el momento de la pérdida se vive igual el dolor, pero al menos ya hay un aviso, ya hay una preventiva que me dice, puede pasar. Cuando esto no es anunciado y es abrupto, realmente se vive con un shock, es un desfase, es un dolor impresionante el que puede llegar a sentir un ser humano en una pérdida así tan abrupta. Y depende mucho cómo haya sido esa muerte, ¿no? Entonces, ante estas dos diferencias se da este efecto que digo de shock. Y entonces es como un congelamiento donde incluso, pues, como que no lloro mucho. Tiene que ver mucho con esta sensación de congelamiento, ¿no? Entonces tú puedes ver que hay funerales, ¿no? Donde la persona está como saludando a todo el mundo, como si fuera una reunión normal. Entonces esto hace como una capa de protección para no quebrarme ante el dolor. Entonces esa es una de las primeras etapas. Otras personas no, otras personas
que no tienen ese mecanismo de defensa o este que estoy planteando, entonces entramos de lleno al duelo, al doler, el dolor, ¿no? Y puedes ver incluso personas que están a flor de piel, llorando, hablando, expresando el duelo, ¿no? Sintiendo el dolor, inclusive se acercan, hablan, ¿no? Les da tiempo como a despedirse, que más o menos esa es la idea del funeral. Despedirnos, hacer un ritual donde todos nos unimos, donde llegan nuestros seres queridos, amigos, familiares, a brindarnos el apoyo para acompañar el último a nuestro familiar. Más o menos eso es lo ideal, que nosotros aceptemos este duelo y lo podamos enfrentar acompañado y así como es, ¿no? Pero bien, y yo creo que ahí estamos hablando ya de la primera etapa o una de las etapas. No siempre se presenta, pero es muy común que pase frente a estas pérdidas abruptas que yo menciono, ¿no? Entonces, no sé cómo fue la pérdida que tuvo Judy Parker. Me gustaría saber, ¿no? Cómo fue este proceso en la pérdida. Y posterior a eso, bueno, pues es enfrentarnos a este duelo. Indistinto a si fue con un estado de shock o si fue directo, ya entonces entramos en el duelo. ¿Y cómo se vive? Muchas veces al inicio, ¿sí? Nosotros tenemos el acompañamiento de nuestros seres queridos, nos hablan, estamos acompañados y eso te contiene, Es lo que te ¿no? iba a decir al principio, o sea, cuando pasa ya que muere la persona, llegan tanta gente, llega tanta familia, llegan tantos amigos, que tú estás y te sientes, o sea, triste, pero a la vez también bien, porque te sientes acompañada, te sientes cobijada, ¿no? Con todo ese amor que te hacen sentir, pero lo malo está por venir cuando ya todos siguen su vida, ¿no? Exactamente. Cuando te digo, en el momento, todos los familiares, y justo también es una parte, es como un ritual muy, muy sanador. Te voy a decir por qué. Porque cuando regresas a casa, ¿no? Y ya te empiezas a enfrentar al ya no va a estar la persona, y más si llegas y está ahí como todos los recuerdos o sus cosas Sí. personales. Entonces es como voltear y no es inevitable a veces no sentir el duelo, ¿no? Entonces, bien, creo que es un ritual que nos ayuda mucho el tener este acompañamiento en los rosarios, en los 8, que sea en el novenario y que, no, esto te da, fíjate, ¿qué te permite hacer? Te permite expresar. Y a través de la expresión es como empezar, es una técnica para nosotros empezar a sacar y a sacar y a sacar el dolor, la emoción ante la pérdida. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede? Llega un familiar, te abrazan y te sueltas y empiezas a llorar y es que pasó así y fue así y nos dijo esto y entonces, ¿no? Se va ese familiar, está esperando y llega otro familiar o llega un amigo. Y otra vez el amigo, pero ¿qué pasó? Y te vuelves a soltar, lo abrazas y no sabes. Y entonces ese espacio te da a ti la posibilidad de expresar y sacar el dolor. Si lo logras hacer, ¿qué sucede? Estás liberando todo este dolor o parte del dolor de una forma sana. Entonces, creo que eso es lo que se evita cuando nosotros entramos en el estado de shock del que hablo. Entonces, se vive muy distinto. Espero que tengamos esa posibilidad de poderlo expresar y dejarnos sentir en este acompañamiento con nuestros seres queridos y familiares, porque eso sana, eso libera, eso es muy, 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 muy sanador para la persona que está viviendo la pérdida. Entonces, son 8 o 9 días, aprox, entre el velorio y todo este ritual, que yo tengo esta contención familiar, ¿no? Pasando esos días es cuando viene
un choque de realidad. Pues Y ante este choque de realidad, ¿qué sucede? Ya estamos entrando, ya nos está enfrentando la vida a realmente cómo aprendo a vivir sin ti. ujú. ¿Cómo voy a vivir mi vida ahora sin ti? Y es de verdad tocar Sí. el dolor más grande cuando lo estoy elaborando de esta forma, ¿no? Doctora, dice Viris Álvarez, doctora, ¿y cómo seguir adelante con el duelo cuando nadie te da el pésame? Bien, justo esto es lo que estoy mencionando. ¿Quién me abraza? Ujú, ¿Quién me da esa contención donde yo puedo desahogarme, descargar mi dolor? Es bien difícil y nos pasó mucho en la pandemia, ¿no? En este proceso donde nada más te decían, sí, falleció, lo sentimos mucho, no pueden venir, les ujú, pedimos oración y se acabó, ¿no? Entonces, ante este dolor, ¿cómo te explico que es como una contención, como si yo me quedara, repito, congelado y tiene que haber algo o alguien que me ayude a explotar, a sacar, a decir todo lo que repito en el velorio, en todo este proceso nos da este permiso. Entonces es muy difícil. ¿Qué hacer? Tienes que buscar a alguien con quien desahogar, con quien hablar y hablar y sacar y hablar. Y esa es una de las etapas que yo digo que son muy importantes en el proceso del duelo. Que tengamos un hombro, un alguien en quien poder expresar. Si no lo tienes, busca ayuda profesional. ujú, Y en mi caso, de manera profesional, te puedo decir que muchas personas no pueden elaborar el duelo, no saben cómo hacerlo o no tuvieron esta posibilidad. Y el espacio terapéutico es muy sanador. Eso te ayuda a acomodar, porque hay muchas veces que quedaron cosas pendientes, ujú, Rocío. Hay veces que me faltó decirle a mi familiar cuánto lo amaba. ujú, Hay veces que me falta esta posibilidad de decirle, perdóname por lo ujú, que no te dije, perdóname porque hace tiempo te dejé de hablar y no te hablaba cuando falleciste. O ujú. sea, perdón. Hay cosas que quedan inconclusas en un ser humano Así y que no te da el tiempo ni la posibilidad de hacerlo. Entonces, eso en un espacio terapéutico, nosotros con herramientas trabajamos para que la persona pueda tener es como acomodar, como tener esta paz, esta tranquilidad y poder dejar ir a mi familiar. Entonces, depende mucho qué hay en mi corazón, qué me faltó, qué no pude decir, ¿no? Y también tiene que ver mucho con esta codependencia o con esta relación tan íntima, depende con quién. Fíjate, por ejemplo, papá, estamos hablando de que para una hija, tu papá es todo, ujú, es tu héroe, o no sé, dependiendo qué relación tenías con tu padre, pero ujú, siempre es tan importante la mirada de un padre y la mirada de una madre. Entonces, son estos pilares que te sostienen o que te acompañan en las buenas y en las malas, ¿no? Entonces, este amor incondicional que nos muestran a lo largo de la vida, simplemente o sea, es impresionante la pérdida. Yo, gracias a Dios, todavía los tengo. Mis papás viven, no he tenido esa pérdida, pero te puedo decir, sí he perdido seres queridos y el dolor es inmenso, pero no tengo esta experiencia aún, gracias de mis padres, pero sí me ha tocado acompañar y sostenerle la mano a muchas personas que han tenido estas pérdidas tan significativas. Y te prometo que es eso, es acompañar a esa persona. Si no tienes quien te acompañe, tienes que buscar a alguien que te acompañe, tienes que buscar un espacio donde te sostengas, porque es muy doloroso cruzarlo solo. sí. Y ahí es Sí, donde vienen las depresiones, la ansiedad y sí, todo eso que concuerda a todo lo que sigue después de eso.
si no nos ayudamos, si no ponemos un granito de arena con nosotros, el duelo siempre lo vamos a llevar. La tristeza siempre va a estar, los recuerdos siempre van a quedar, Así es. pero eh, gracias a Dios, doctora, yo con mi mamá, mi conciencia está muy tranquila porque le di todo lo que yo pude mientras yo la tuve, pero habemos muchos hijos muy ingratos que nuestra conciencia a veces nos hace cuando se van nuestros padres, es como usted dice, no te hablé en el momento, no te hablaba, o nunca te hablé para decirte lo mucho que te quiero o lo mucho que te amaba. Entonces, eso queda ahí y eso es lo que mata a una persona, ¿no? Ese Remordimiento. remordimiento. Y sabes, depende, hay muchas situaciones, Rocío, de verdad, me ha tocado escuchar tantas cosas, como por ejemplo también de un papá que fue violento, de un papá que no fue como esta figura ideal o la que yo deseaba. Y entonces muchas veces el tener que decirle, eh, híjole, no sé, te queda algo allí, ¿sabes? Te Ujú, queda algo allí de no me puse en paz con él, no le dije el daño, no me puse, no hablé, no dije. Entonces creo que la muerte ya no te da esa posibilidad. Ya una vez que eso sucede, ya no tienes la posibilidad físicamente de hacerlo, ¿no? Entonces cuando te quedas con todas estas cosas, ¿cómo las acomodas? exacto. ¿Cómo acomodas todo este proceso? Entonces, bien, yo creo que allí es que está el espacio terapéutico para acompañar. Y como decías, después vienen otras etapas. Mencionaste hace un momento la ansiedad, la Ujú, tristeza. Bien, creo que la tristeza es otra etapa del duelo, ¿no? Y en esta etapa de tristeza, pues es lo que estamos hablando, de me dejo sentir, estoy llorando, estoy atravesando la tristeza. Pero muchas veces, Rocío, muchas personas no saben que también hay otra etapa que es una etapa del enojo, una etapa esta etapa de estar como enojado hasta con la vida porque me con arrebató a mi ser Dios. querido. Me Ujú, puedo llegar a enojar hasta con ujú, Dios, ¿no? ujú. Te pongo un caso, tengo una paciente que su hija sí desapareció y no, todavía no tiene noticias de ella. Y ella está enojada. ¿Te imaginarás el dolor ante eso? Sí, claro que me puedo enojar hasta con Dios. ¿Por qué? De hecho, Porque, estábamos hablando, ¿no? doctora, una seguidora de nosotros tiene un hijo que desapareció y que no sabe de él. Le Ok, digo, por lo menos las personas que se mueren, que se van, que ya ellos partieron, sabemos dónde llorarles, sabemos dónde llevarle flores, sabemos dónde sentarnos y platicar con ellos o lo que sea, pero una persona que se la llevan, que te la arrebatan, que no sabes si está bien, si está comiendo, si no tiene frío, o sea, si está vivo. claro, Mm, claro. O sea, ¿cómo elaboras un duelo allí? Es, exacto. es interminable el duelo, porque estás esperando al ser querido. Ujú. No, no pierdes la esperanza de que va a regresar, de que vas a encontrar una pista que te va a llevar a otro lugar. La esperanza no se puede cerrar, no se puede elaborar. Fíjate, conocí una familia, ellos así, ¿no? Desapareció el hermano y pasaron meses, ¿no? Entonces la mamá y la familia decidieron hacer un funeral como un simulacro, Sí, sí, ¿ok? sí. Entonces invitaron a todos los familiares y les pidieron a los amigos más cercanos que los acompañaran en este ritual, porque ellos necesitaban cerrar el duelo. Ellos al final tomaron la decisión y decidieron que lo más sano era aceptar que él ya no iba a regresar, que seguramente algo malo pasó por todas las características como se dio la pérdida. Ellos decidieron cerrarlo. Hicieron el mismo funeral como si hubiera sido, enterraron obviamente La la caja caja, sola. pero Ujú. estaba vacía, vacía entre comillas, porque ellos allí dejaron en esa caja todos, todo lo que tenían que haber dicho con ese familiar que ya no regresó. Entonces,
esa es otra manera de cerrarlo. Nosotros tenemos que cerrar el duelo y, y es muy importante que hagamos un ritual. Por eso digo, también hay un proceso terapéutico en el que nosotros podemos cerrar esta pérdida y esa es una forma en la que estas personas decidieron hacerlo, pero muy respetable y la verdad es que yo lo consideré muy sano y pues así lo cerraron. Ujú. Sí. ¿Qué pasa, doctora, cuando uno, a mí me pasó, y ahorita estaba leyendo lo que estaba diciendo una de nuestras seguidoras, Irma Pérez, y a mí me pasó cuando falleció mi mamá, se me bloquearon muchas cosas. Estaban amistades que yo les digo, oh, no fuiste al funeral de mi mamá, ahora que ya pasó, yo estuve ahí, Rocío, y te abracé y te dije que lo sentía mucho, lloré contigo, y yo me bloqueé, doctora, yo no sé qué me pasó, pero ahí hay gente que también le pasó lo mismo. Sí, bueno, justo concuerda con esta experiencia que estás comentando, justo es esta la explicación terapéutica, ¿no? Claro, hay un estado de shock, es un estado de congelamiento y después nos enfrentamos a todas las etapas y en esas etapas va a haber tristeza, va a haber enojo y va a haber en un punto, sí hay cierta depresión, sí hay cierta depresión. Por ahí alguien me decía, no, es que es una enfermedad, no, a ver, espérame, ante la pérdida, sí puede llegar a haber una depresión, no necesariamente, pero sí. Y hay personas que, perdón, hacen un antes y un después en su vida, después de una pérdida. Yo conozco personas que después de eso también eligen irse y se van. Y también en poco tiempo no superan esta depresión, este no puedo vivir sin ti, Ujú. que bueno, también algo sucede que el ser humano acorta su tiempo aquí, su estancia. Pero en fin, creo que sí es muy importante también darnos este permiso. Es una etapa del duelo. Es una etapa del duelo que justo es como la última para la aceptación, ¿no? Y creo que el tiempo cura esa herida y también el apoyo que tengamos en nuestro entorno. Aquí es donde necesitamos redes de apoyo. Y esa es una de las sugerencias que yo le podría decir a Judy Parker. Ujú. Sí necesitamos redes de apoyo y se vale pedir ayuda, porque justo es ahorita cuando más lo necesitamos, en estos momentos, ¿no? Así es. Em, Sí. Pasa y no sé, pero por ejemplo, a mí sí me dolía mucho, me duele, pero me dolía al principio, como usted dice, al principio pues no hayas que te pueda consolar, ni mucho menos, pero lo que a mí me servía mucho es rezar. Y también les quería decir aquí a todos, la doctora tuvo un taller hace tiempo de cómo se le nombró su taller, cómo superar el duelo, Para el duelo, sí. superar el Sí, duelo, sí, cómo dejar. tuvimos un taller, cómo superar el duelo, y creo que dejar ir. Sí, sí tenemos que tener esta conexión, ¿no? No importa la religión que tengas. Yo creo que sí tenemos esta conciencia de que existe un poder superior, ¿no? Entonces, también ante este ser superior es como poner en manos de él, me rindo, no puedo ante esto, es tan grande el dolor que no puedo. Y muchas veces encontramos consuelo, encontramos paz, encontramos esta contención en estos grupos, en estos lugares, ¿no? Entonces, yo sí creo en esa fuerza superior, yo sí creo que existe y yo sí creo que si tú le pides que te ayude a sanar esa herida, claro que también tienes que poner de tu parte, pero Exacto, yo creo que ahí vamos de la mano. Eso así es. te da consuelo, te da paz, ¿no? Yo creo que ante las grandes dificultades, Rocío, ante los problemas de la vida que no tenemos control o que se salen de nuestras manos, es cuando volteamos al cielo y decimos, híjole, ¿y ahora qué hago? Yo no sé. Entonces, por eso digo, sí,
sí se vale y sí podemos incluir, ¿por qué no? Ese ser o esa energía o Dios o como lo quieras llamar, Ujú. para que nos acompañe también en este duelo. Dice Vic Bantencourt, dice, ahorita tengo ganas de llorar, no lo he superado y han pasado 3 años. Allí hay algo inconcluso, allí hay algo inconcluso. Justo una de las características, y lo voy a comentar, voy a contar este caso, ¿ok? Es una chica que tenía una relación muy especial con su abuela. Entonces, ella intentó despedirse de la abuela porque le avisaron que estaba muy enferma, Ujú, la fue a ver y ella iba con toda la intención de despedirse y decirle cuánto la amaba. Pero cuando la abuela presintió eso, le dijo, no, por favor, no me digas nada. Y no dejó, la abuela no le dio permiso de despedirse, ¿ok? Entonces, esta chica se regresa y le vuelven a hablar, a ver, está muy enferma tu abuela, por favor ven porque ya la vamos a llevar al hospital. Y cuando ella llega, ¿qué crees? La abuela ya estaba, había, o sea, la estaban bajando y así en las escaleras, allí falleció. Entonces entra ella y ve a la abuela y ya estaba sin vida, ¿no? Entonces entró en un estado de shock terrible, porque no tuvo esa oportunidad. Pasó el funeral así como dices, oye, ¿quién vino? No, no, o sea, en shock. ujú, Pero pasaron 7 años y cada vez que ella quería hablar de su abuela, se le lloraba. llenaban los ojos y no podía hablar y decía, no, no. Y, y escúchame, era un llanto contenido, ¿no? Esa es una de las características cuando esto no se cierra. Entonces ella hablaba y hablaba y no podían mencionar a la abuela porque se le llenaban los, ¿no? Ujú, Bien, en una terapia llegó, me dijo, tengo un sueño recurrente, sueño a mi abuela y empezó a llorar. Le dije, a ver, ven, 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 ¿no lo cerraste? Y ya me contó esto y me dijo, no, no lo cerré. Dije, a ver, ven, siéntate, vamos a cerrar esto. Y bueno, no sabes, fue una sesión, así se desbarató, abrió, rompió en llanto, pudo decir todo lo que tenía pendiente y ahí se cerró, ahí lo sanó. A partir de ese momento, ella lo transformó, ¿sí? Por eso digo, el duelo nos ayuda a transformar. No, no, no es que se acabe, no se puede cerrar en realidad. Nos transforma. Y ella transformó ese dolor en un amor y en un agradecimiento total ante la abuela por todo lo que le dio. Ya ahora ya puede hablar de ella y sí, ahora ya es diferente. Por eso digo, el duelo nos ayuda a transformar ujú. y es una transformación, es un antes y un después, depende qué tan significativo haya sido esta persona en tu vida y también cómo lo hagas, cómo lo signifiques. Y hoy, por ejemplo, y ese es otro punto muy importante que quiero mencionar, cuando nosotros logramos transformar este dolor, lo vamos a honrar, ¿no? Y ahí es cuando ya empezamos a honrar a esos seres queridos y los hacemos vivos. Ellos viven en nuestro corazón, ellos siempre estarán presentes en nuestro corazón, en nuestro día a día. Entonces creo que ahí es como se transforma. En realidad, ese es el proceso y no es fácil. Fíjese, doctora, que yo pienso que mi proceso fue cuando sí, lloré, seguí llorando después de su muerte y todo, pero en el transcurso cuando mi mamá estaba en el hospital, porque es como usted dice, estaba bien, le dolió la cabeza y se la llevaron y ya no salió de ahí. Cuando yo a veces la llevaba con el corazón casi saliéndosele y hacían transfusiones de sangre y todo, y salía del hospital, salía bien. Se quedaba 1 o 2 semanas y salía. Esta vez la llevaron por un simple dolor de cabeza y ya no salió. Pero cuando a ella la tuvieron, fue un derrame cerebral, entonces ella quedó, no la intubaron porque ella no quería eso,
pero en el transcurso de eso se la llevaron un jueves y ella murió un domingo. O sea, pasaron nada más ciertos días. Pero yo, haga de cuenta, el sábado en la madrugada, yo voy porque cada hospital tiene su capillita. Yo ahí solté. Yo ahí dije todo. Yo ahí dije, te la entrego con todo mi corazón. Doy gracias porque me la prestaste, porque fui afortunada de ser su hija, porque fue una gran madre, porque sufrió mucho mi madre y ahora te la entrego de corazón, pero no me la hagas sufrir. Ella ya sufrió mucho en esta vida pero me solté, doctora, si haga de cuenta que salió todo de mí. Y ahí fue que yo me sentí tranquila al salir de esa capilla. Ese día eso fue la madrugada, amaneciendo del domingo a las 6 de la mañana, ella muere. Y ahí estábamos, vimos todo y todo, pero yo sentí una paz, yo sentí mucha paz, porque yo ahí fue que yo saqué todo lo que yo tenía que sacar. Hay una película, ahorita que lo estabas diciendo, Rocío, era lo que decía, ¿no? Es un acto de me rindo, me rindo. Me rindo ante tu voluntad y ante la realidad, me rindo. Ya no está, hoy me rindo. Y me rindo ante esa presencia o ante esa divinidad o ante esa fuerza y ante la vida. Y eso es un acto que se requiere valentía, humildad, y creo que a veces es cuando ya no puedo más. Y nos pasa en muchas cosas, Rocío. En cada pérdida significativa nos vamos a enfrentar a un proceso similar. No necesariamente se tiene que morir la persona, ¿no? Exacto. Pero ante esto sí nos tenemos que doblar. Yo digo que hay situaciones donde la vida nos dobla las rodillas y nos dobla con la intención de reconocer este acto que estás diciendo, ¿no? De rendirte. Ya ríndete. Y muchas veces no lo queremos aceptar o no lo queremos ver, ¿no? Pero yo creo que es un acto que al fin lo elegimos y nos libera. Es muy liberador. Nos libera, soltamos y eso da permiso a esta transformación a la que me refiero. Sí hay una transformación, sí hay un antes y un después. Y eso te da la posibilidad de volver a empezar, ¿no? ¿Qué? Dice Jovita González, doctora, y cuando no puedes llorar, ha pasado una semana y no lo puedo creer todavía. Y no Hermosa, hermosa, ¿estás todavía en un estado de shock? No te preocupes, eso va a pasar. Eso no dura todo el tiempo y lo sabes, Rocío, tú lo viviste. Llega un momento en el que es como un clic y te hace sentir, y es cuando, es como si se reventara algo en ti y sales de este estado de shock y es cuando enfrentas, ¿no? Este dolor. Pero no es permanente, no te preocupes, esto va a pasar. Más bien cuando necesites ayuda, búscala. Búscala donde tú la elijas, pero que sea alguien que te ayude, que te escuche. Aquí sí tenemos que seleccionar, ¿eh, Rocío? ¿Quién me puede escuchar? No quien me diga, ay, ya, supéralo, échale ganitas. A ver, ni se te ocurra acercarte a ese tipo de personas. Y si tú estás escuchando eso, que sea lo último que le digas a una persona ante una pérdida. Esto no es de echarle ganitas, esto es de acompañar a alguien. Y solamente va a acompañarte quien tenga la empatía de escucharte. Quien no tenga esta empatía de escucharte, mejor ni te le acerques, porque en vez de ser una contención, creo que puedes salir enojado o peor o más herido, ¿no? Así es. Está Yuri Parker. Aquí está Yuri Parker. Bueno, lo sentimos mucho, Yuri Parker, por tu pérdida. Este tema es especialmente para ti y para todos los que hemos perdido a un ser querido. Dice Carmen, ¿cómo entregar y soltar a un hijo desaparecido? Justo esto es lo que hablábamos hace un momento. Es un duelo interminable y yo sí te sugiero que busques terapia.
Escríbeme si quieres que te apoye en eso. Podría ayudarte porque sí tenemos que hacer un cierre. Un cierre, esto que digo, ¿no? Hay una película que me gusta, que la verdad te digo algo, tardé mucho en verla, pero cuando la vi encontré esta respuesta. Creo que se llama La Cabaña, y trata de esto, ¿no? Es un papá que va con su niña, la pierde, y ahí se muestra mucho todo este proceso del duelo. Estaba muy enojado, buscó hasta que te rindas. Y cuando llega ese momento, hay que hacer este cierre. Ya dije más o menos lo que pasó con esta familia, que ellos tuvieron que hacer un velorio simbólico para poderlo cerrar, porque era muy fuerte el dolor, ¿no? Y tenían 2 hijos pequeños, ¿no? Era una cosa terrible. Entonces, de verdad, creo que tenemos que buscar este tipo de rituales para cerrarlo. Y tenemos ayuda terapéutica, escríbeme. Escríbeme y vemos en qué forma, de cómo te puedo acompañar, ¿no? Dice Yuri Parker, me pasa a mí, no puedo llorar, pero mi mente no para de tener presente la imagen. Tampoco me gusta hablar de la pérdida, me duele remover el dolor. Sí, es verdad. Y mira, hace muchos años, bueno, ahorita que hablaba de no puedo borrar esta imagen. Mira, me pasó de niña, murió unos vecinos, tuvieron un accidente, unos vecinos más o menos de la edad, tuvieron un accidente, estaban cambiando una llanta y murieron los dos. Entonces, pues fuimos a acompañar a los vecinos y la verdad es que a mí nadie me dijo nada, entonces creo que era el primer funeral que iba en mi vida, ¿no? Entonces se me hizo fácil acercarme y vi el rostro del chico y se me quedó aquí en la mente. O sea, era algo, no podía dormir y estaba llore y llore, yo no me podía contener y tenía esta imagen, ¿no? Y la verdad es que, pues, fue un accidente muy brutal y su rostro estaba desfigurado. Yo me quedé con una impresión y esa imagen no me la podía quitar. Entonces, en terapia pude quitar esa imagen, la pude liberar y entonces ya quedó, pero fíjate, o sea, no era una pérdida personal o significativa, sin embargo, sí hay una imagen que se nos queda en la mente, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros hagamos pues digamos, liberar esta imagen que queda en el inconsciente para poder como ir enfrentando poco a poco lo que viene, ¿no? Entonces, Judy Parker, si tú tienes una imagen o una imagen de cómo al final las personas en un momento dado terminan su vida de una enfermedad, es impresionante cómo se deteriora el cuerpo físico, ¿no? Entonces, sí hay una imagen dolorosa de deterioro que nosotros tenemos que transferir, cambiar, quitar y literal Dice ahí como liberar esto. Abigail Gutiérrez, yo también estoy muy triste, Rocío. El jueves pasado falleció mi hermana, la mayor. Lo sentimos mucho, Abigail. Pues como dice la doctora, aquí estamos todos como una familia. Si no estamos físicamente, pero estamos aquí para platicar, para dialogar, para si tienes un problema, necesitas a la doctora, aquí está. Diga sus redes sociales, doctora. Claro que sí, me pueden encontrar como Carmen Islas Oficial. Escríbanme, síganme en la página. Ahí está mi teléfono de contacto. Envíenme un mensaje y con todo gusto yo me pongo en contacto con ustedes para cualquier apoyo, si quieren una terapia. También tenemos talleres. Ahorita estamos teniendo un taller buenísimo, ¿no, Rocío? Sí, estamos teniendo un taller que yo, doctora, yo estoy en mi camita, me cruzo de piernas y oigo, cierro los ojos y estoy oyendo todo lo que usted está diciendo y con esa agüita o no sé qué pone de relajamiento, que yo me relajo tanto y digo, sí me amo, sí me quiero, sí, estoy preciosa, bonita.
Excelente. Es Es una muy manera de bueno. cerrar. Qué Sí, bueno que te gusta. sí, me encanta. Dice Maribel, dice, a mí quien me ayudó fue nuestro Señor Jesucristo, mi Dios amado, y sigo orando por todos los de que ¿qué? Me agarré aquí y sigo adelante. Gracias a Dios. Bueno, como dice la doctora, a lo que tú creas, ¿verdad? Eso es, si mientras te ayude, Así es, así es. Y ve, por ejemplo, vean esa película de La Cabaña, me acaba. este, vean La Cabaña. En La Cabaña viene muy claro todo el duelo que nos vamos a aventar, todo lo que vamos a pasar, enojo, tristeza, vienen los recuerdos y hasta que te rindas. Esto es inminente, algún día va a pasar. Es Así es. cuestión el tiempo. Eso sí tenemos todo bien seguro eso, ¿verdad, doctora? Eso a todos nos va a pasar. Sí, Mm, a todos. Y eso es algo inevitable, ¿no? A ver, todos tenemos la certeza de que algún día va a pasar. ujú. Desde que estamos naciendo ya tenemos fecha de caducidad. Entonces, simplemente es aceptar la vida, ¿no? Y tener esta creencia o esta fe. De alguna forma, todo es un proceso de evolución. Todo nace, crece y muere, ¿no? Se reproduce y muere. Entonces, creo que al final del día tenemos que tener esta fe y esta certeza de que esto solamente es un vehículo, Rocío. Exacto. O sea, esto es un vehículo, pero yo no soy un vehículo, yo no soy un cuerpo, yo soy algo más que eso. Entonces, si yo elevo mi dolor en esa conciencia, entonces puedo creer que algún día voy a regresar o algún día voy a volverme a reencontrar con esos seres amados, ¿no? Entonces, es como creer, es también tener esta fe, ¿no? De que yo no soy un cuerpo, Perdón. de que yo soy algo más. Y así es como voy superando y avanzando, ¿no? Creyendo en ese ser superior, en esa divinidad. Sí. Rocío Castellanos dice, talleres buenísimos, así es, se los recomendamos a todos, chicas, chicos. Muy Muy bonito. relajante, Y dicen. Muy bonito. Dice Ceci no, Flores, sí, ese taller está buenísimo. no, y la meditación de hoy te va a encantar, Rocío. ¿Sí? ¿Ya lo mandó, doctora? Sí, No, ya. no, Hasta terminando el programa, no. les mando la invitación para que estén atentas. Ok. Al Sí. ratito cuando ya lo pone, cuando ya me voy a dormir, lo voy Dice, a ay, ver. Rocío, en febrero 14 de este año murió mi suegrito. Yo lo cuidaba siempre, está conmigo y fui a México en enero. Solo se lo encargué a una hija y créeme que siento que murió de tristeza porque pues ella no estaba. Imagínense. Sí, sabes, ahí puede haber culpa, ¿no? Ujú, Puede haber este sentimiento de eh, tengo algo pendiente, ¿por qué no estuve? Creo que una de las cosas más difíciles de superar ante una pérdida es si yo me quedé con un sentimiento de no lo hice, no le dije y me quedo con esta culpa. ajá, De verdad te doy mi palabra que puede ser eterno sí, este sufrimiento, es un dolor muy fuerte. No, a veces yo no puedo cerrar esto, no puedo transformarlo, porque hay en mí todavía. Creo que la culpa, la vergüenza son de esas cosas tan difíciles de superar, que ahí sí yo te recomiendo de verdad, busca ayuda, busca un espacio donde puedas superar esto. eh, doctora Patti Romeo, me identifico mucho con esta persona porque me pasó. Dice, ¿cómo preparar a una niña en decir que su papá ya no está con nosotros porque mi esposo falleció a los 8 días que se alivió? Van a cumplir 4 años, pero a mí me pasó lo contrario, doctora. Falleció la suegra de mi hijo, falleció la esposa de la suegra de mi hijo, y mi nietecita, que fue nieta también de ella, ya estaba grande y la quería y la amaba y ella creció con su abuelita. Ok. ¿Cómo uno puede preparar? Y ella ya en ese entonces tenía como unos 7, 8 años.
preparar a una niña para que entienda Que ya no está que su ya no papá. está su abuelita o su papá Bien, o... bien, mira, te voy a decir como en esto igual y que tomen nota los que están escuchándonos. Ujú, Un niño no tiene conciencia, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que el niño o los niños lo que hacen es voltear a ver al adulto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado, más bien, de cómo los adultos vemos la vida y vemos la muerte. Creo que a algunos seres humanos nos cuesta mucho entender esto. ujú, Entonces, si un niño ve que un papá está, no sé, yo he visto personas que lloran y que gritan ujú, y están literal como en un estado muy, muy mal, y un niño ve eso, pues se va a espantar. O sea, niño, un niño que ve así a un padre, pues va a decir, esto es lo peor que te puede pasar, ¿no? Entonces desde ahí ya estamos mandando mensajes y estamos modelando, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que tú como padre, si estás teniendo la pérdida de un ser querido, ante el niño, sí tienes que tener un espacio para que tú puedas expresar todo tu dolor en una zona segura, para que cuando estés frente al niño te comportes a la altura, ¿no? Y no hagas este drama de alguna forma, porque el niño se va a espantar. Ese es punto número uno. Punto número dos, si tú vas a llevar a un niño a un funeral, híjole, el riesgo es que los adultos que estén allí, yo no sé cómo se van a comportar. ujú. Entonces, de entrada, ¿no? Yo tengo que ser responsable de cómo voy a cuidar al niño y cómo le voy a dar esta noticia. Perdón, pero hay personas que no tienen tacto. Mira, tuve una paciente que lamentablemente le dieron la noticia así como, pues ya se murió tu papá, ¿eh? Pues ya, cámbiate y vamos. Y entonces, de veras, no tienes idea todo lo que esta nena ha estado pasando conmigo en terapia para poder eh, soltar ese dolor que le causó el que alguien se lo haya dicho como si se hubiera ido el vecino, ¿no? Entonces, te digo, tenemos que tener tacto y tenemos que modelar muy bien cómo les vamos a decir, pero de entrada, yo no le puedo decir algo al niño, ni tan me vale como en el drama, ¿no? O sea, tengo que ser neutral y hablarle de que eso es su parte de la vida, ¿no? Y que es parte de la vida, como digo, vivir y que en algún momento todos vamos a morir y no tenemos que ver esto como una tragedia, ¿sabes? Al final del día es parte de la vida. Entonces, Exacto. justo yo creo que desde ese lugar es como yo se lo puedo decir, hijo, ya no va a estar tu abuelita, ella ya murió, y decir las cosas por su nombre y como son. Hay muchas personas que dicen, es que se convirtió en un angelito y está en el cielo o, no, o te está cuidando. A ver, de entrada yo no sé si se vaya a convertir en un angelito, si va a bajar del cielo. A ver, no digas cosas que no sabes, no di las Ujú, cosas como son. Murió, él ya está en otro espacio, físicamente ya no está su cuerpo, pero él está en tu corazón y quédate con los mejores recuerdos. Pero es que lo extraño, sí, y abrázalo y también dale la contención a ese niño, ¿ok? Porque también el niño necesita ese mismo abrazo que tú necesitas. Tuve otro caso que tampoco nadie abrazó a esta persona, ¿sabes? Y, y, y otros casos que no los llevaron al funeral a despedirse. No, hola, güero. ¿Cómo ujú. Hola, estás? muy bien, buen Muy tema, bien. estoy escuchando, llegué a su momento, estoy Me escuchando. está viendo desde hace rato, tengo hambre. No, no sé. ¿A qué hora termina el programa? No, adelante, está bueno el tema, están ayudando mucha gente que lo necesita. Bien. Ujú. Sí, es que, ¿sabes? No sabemos cómo responder, no sabemos cómo actuar, Difícil el ¿no? tema, ¿no? Y tenemos apegos, ¿no? Tenemos apegos muy fuertes. Entonces, a veces los apegos a los seres amados es tan fuerte que no sabemos cómo dejarlos ir, cómo soltarlos. Nos pasa hasta con los hijos, nos pasa en tantas cosas, generamos tanto apego. De hecho, esa es otra práctica que le podemos hacer
o enseñar a los niños, ¿no? El aprender el desapego. Bueno, no los niños, todos, ¿no? Sí. Me incluyo. A soltar, Bueno, doctora. a Entonces, liberar. diga sus redes sociales y con qué quiere cerrar. Bien, fíjate bien. Mis redes sociales me encuentras como Carmen Islas Oficial. Escríbeme por Instagram, en Facebook, ahí me encuentras. Y me gustaría cerrar con esto. Si por alguna razón estás pasando por una pérdida o por un duelo, lo único que te puedo decir es, busca ayuda, busca un hombro en quien recargarte para poder sanar. Busca buena compañía, busca redes de apoyo y si no las tienes, busca un terapeuta, busca a alguien que te pueda acompañar. Y dos, todo esto algún día va a pasar. El dolor solamente lo cura el tiempo y el proceso que hagas de transformación para soltar y rendirte ante la realidad y ante la pérdida. Así es, doctor. Pues muchas gracias y muchas personas están diciendo cómo entrar al taller, pues ya too late, muy tarde, Les Pero el escribimos, les próximo. pero dijimos, para el pero próximo, mira, fíjate bien, a todas las personas que quieran y que estén interesadas, que nos escriban y abrimos otra fecha, sí, porque ahorita ya el que tenemos, la verdad es que está buenísimo, sí. ya estamos compenetrados, es un equipo de trabajo padrísimo, entonces Ujú. no pueden entrar en este momento nuevas personas, pero sí podemos abrir una nueva fecha, así que si estás interesada, escríbeme y con gusto te damos la fecha el próximo martes. Todo depende, chicas, cuántas personas se apunten para que podamos abrir otra fecha. También Todas, hay una muchacha que quiere terapia personal para ella. ok, ya la persona que quiere terapia Escríbeme. personal para ella, escríbele Carmen Islas Oficial en Sí, Instagram, Facebook, en todas sus redes Facebook, sociales, así está. así es. Escríbele y lo que tiene la doctora es que rápidamente te contesta. Y todos me dicen lo mismo, doctora. Pues muchas gracias, doctora, y nos vemos y espero lo que va a mandar más al ratito para relajarme. Claro que sí. Terminando el en vivo, les envío la meditación para que se vayan en paz, Ok. con una reflexión poderosa de sanación y de amor propio. No te pierdas el programa de la próxima semana. Vamos a estar todos los jueves, ¿no, Rocío? Sí, todos los jueves vamos a estar de 6 a 7. Vamos a tener otro tema, ya lo tenemos listo, de los temas que ustedes mismas me dijeron que querían hablar. Así es que Claro que sí, que nos escriban. que nos Estamos escriban, en contacto, chicas. Sí, que nos escriban. así es. Y Gracias, doctora. las preguntas Saluditos. que no respondimos, que nos escriban y con Ajá, todo gusto se las respondemos en la siguiente transmisión. así es. Claro que sí. Muchas gracias, doctora, y que pasen buenas noches. Linda noche. Bye Igualmente, bye. gusto saludarlos. Bye, bye. Bye. Bueno, chicas, pues ya vieron, ya hablamos un poquito de nuestras pérdidas, de cómo lo pudimos o lo estamos superando o saber sobrellevar. Lo único que les pido es, Yuri Parker y todas esas personas, la persona que acaba de morir su hermana este miércoles pasado, mi más sentido pésame. Perder un padre, no he sabido lo que es perder una hermana, pero no quiero saberlo. Pero perder un padre es lo más triste y se va una gran parte de tu corazón, de ti, con esa persona. Por eso, ahorita yo les digo, todos los que tienen a sus padres, todos los que tienen a sus madres, disfrútenlas, díganle que las aman, apapáchenlas, tengan tiempo de ir a desayunar con ellos, tengan tiempo de platicar, de hablar, de decirles lo mucho que los aman. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Compartan este video y Yuri Parker y todas las que están aquí, lo sentimos mucho, somos una familia y de corazón estamos contigo. Buenas noches. Bye bye. Los espero el domingo, chicas y chicos.